Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El centro galáctico hervía con rumores, pero ninguno tan salvaje como el que corría de boca en boca esa semana. Un humano había burlado los sistemas de defensa del núcleo Barcón, robado datos estratégicos y escapado ileso por un pasaje cuántico que ni los más osados mercenarios se atrevían a usar. Su nombre era Elías Calderón. Un nombre que nadie conocía antes de ese momento. No era un general, ni un espía entrenado, ni parte de la élite militar terrestre. Solo un ingeniero civil, con especialización en propulsión gravitatoria. Un técnico más, hasta que cruzó una línea que ningún humano antes había osado cruzar. En el salón principal del Domo Imperial de Comando, la atmósfera era eléctrica. Pantallas proyectaban el rostro del fugitivo en cada rincón. Los ojos oscuros de Elías miraban directo al lente con una calma que desafiaba la lógica. Los labios ligeramente curvados, como si supiera algo que los demás no. La comandante suprema Sirena Valques observaba en silencio desde lo alto de la sala de guerra. Sus ojos violetas no parpadeaban, su rostro estaba inmóvil, pero su mente iba a mil. Había visto millones de rostros enemigos antes. Había ordenado la ejecución de traidores sin temblar. Había hecho explotar mundos enteros por menos. Pero este humano, este maldito humano tenía algo distinto. Una chispa. No de arrogancia, sino de desafío genuino. Como si no reconociera su autoridad. Como si fuera inmune al miedo. ¿Confirmado que es humano? Preguntó con voz grave, sin levantar la mirada de la pantalla. Sí, señora. ADN terrestre, sin alteraciones genéticas. Confirmado por 3 laboratorios independientes, respondió el teniente Darik, tragando saliva. Sirena se levantó con lentitud, sus botas resonando en el mármol oscuro. Se detuvo frente al Consejo Militar y levantó la voz, firme y sin emoción. El imperio ha sido desafiado. Y no por un general o un alto cargo, sino por un humano cualquiera. Eso es inaceptable. Nadie se atrevió a responder. Ofrezco una recompensa, continuó ella. Una luna del sistema Argali, valorada en más de 100.000 créditos, además de ciudadanía imperial para quien me lo entregue. Vivo. Un murmullo recorrió la sala. Era la mayor recompensa ofrecida desde las guerras tarconianas. Todos sabían lo que significaba, ella lo quería. ¿Pero por qué? Sirena se giró hacia la ventana panorámica, desde donde se veía el cúmulo de estrellas centellear como una herida abierta en la oscuridad del espacio. Apretó los dedos contra el vidrio templado, como si esperara encontrar respuestas en las constelaciones. No podía admitirlo. Ni siquiera ante sí misma. Pero algo en ese rostro la perturbaba. La inquietaba. La atraía. No era una emoción lógica. No era parte del protocolo. Era algo más primitivo. Más humano. Encuéntrenlo, susurró. Antes que alguien más lo haga. Y si lo tocan, los mato. Lejos de allí, a miles de años luz, Elías Calderón miraba una pequeña pantalla portátil en una estación minera abandonada. Su rostro apareció, seguido del anuncio imperial. Una luna, murmuró. Vaya, Sirena, sí que sabes hacer una declaración. Sonrió. Pero bajo esa sonrisa, había algo más. Había fuego. Había espera. Y, aunque él no lo sabía aún, también había destino. Elías se deslizaba entre sombras y satélites muertos, como un fantasma imposible de rastrear. Su refugio, una estación minera en descomposición orbitando una luna olvidada del sistema Naira, apenas se mantenía en pie. El aire olía a óxido y los paneles de energía chispeaban como si recordaran los días en que esa estación vibraba de vida. Él había hecho maravillas con los restos. Reactores restaurados con piezas de antiguos drones, sensores reconfigurados para camuflar su firma térmica, incluso una pequeña nave de escape que dormía en el hangar bajo una lona térmica. No era rápido, pero sí impredecible. Desde un rincón del puesto de control, Elías observaba las transmisiones filtradas del canal imperial. Su rostro seguía apareciendo entre los más buscados del sector. Lo llamaban terrorista, saboteador, criminal de guerra. No sabían nada. Ni del motivo real por el que lo hizo.
ni de lo que descubrió en las entrañas del núcleo Barcón, ni de lo que estaba dispuesto a hacer para evitar que volvieran a activar aquel protocolo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve parpadeo rojo en el radar improvisado. Una señal. Débil. No una nave de caza. No una flota. Algo pequeño. Una cápsula de infiltración, de esas que no llevaban armas, pero sí personas peligrosas. ¿Quién demonios eres?, murmuró, levantándose con precaución. La estación crujió con el impacto sutil de un acoplamiento. Elías se movió como una sombra hacia el corredor principal, blaster en mano, cada paso calculado. El aire se volvió más denso, no por el ambiente, sino por la presencia que se acercaba. Y entonces, la vio. Comandante Sirena Vázquez. En carne y hueso. Sin armadura completa. Solo una chaqueta táctica abierta sobre su torso ceñido y un cinturón con armas que no desenfundó. Sus ojos violetas lo exploraron sin pudor, como si lo midiera en cada respiración. «Hola, Elías», dijo ella, con voz baja, casi felina. Él apuntó sin dudar. No porque creyera que podría matarla, sino porque necesitaba que supiera que no era una presa fácil. «No dispares», continuó ella. «Si quisiera atraparte, ya estarías en una celda». «¿Entonces qué haces aquí?», preguntó Elías, sin bajar el arma. «Vine a verte de cerca». Él arqueó una ceja. «¿Tanto vale mi cabeza?». Ella avanzó un paso. Él apretó el gatillo apenas, pero no disparó. Había algo desconcertante en su mirada. No era fría. Era curiosa. «No es tu cabeza la que me interesa», susurró. «Es tu mente. Tus decisiones. ¿Cómo lograste engañar a mis sistemas de seguridad? ¿Cómo escapaste cuando nadie antes lo había logrado?». «Podrías haberme interrogado desde una pantalla», replicó él. «No arriesgar tu vida viniendo hasta aquí». «No era suficiente», respondió ella, con una intensidad que le erizó la piel. «Tenía que saber quién eras. No como enemigo. Como variable». Elías bajó el arma un poco, pero no del todo. Aquel juego verbal tenía un filo afilado. Estaba probándolo. Estaba tanteando el terreno. Pero también, algo en su tono, sonaba sincero. ¿Una variable para qué? Para mí. Un silencio denso cayó entre ellos. Solo el zumbido lejano del generador llenaba el aire. «¿Y si te dijera que no confío en ti?», preguntó él, casi en un susurro. «Yo tampoco confío en mí misma últimamente», respondió ella, dando otro paso. Ahora estaban a 1 metro. Elías podía ver la cicatriz en su ceja izquierda. La respiración pausada. El calor de su presencia. «Dime la verdad», dijo él. «¿Viniste a matarme?». Sirena negó suavemente con la cabeza. «Si hubiera venido a matarte, no estaría mirándote así. No tendría las manos vacías. Y, sobre todo, no estaría dudando». «¿Dudando de qué?». «De si entregarte al imperio o quedarme contigo». Elías la miró fijamente. Por un instante, el tiempo se suspendió. Y en ese breve segundo, todo cambió. La tensión entre ellos no se disipó tras las palabras. Si acaso, se volvió más densa, más eléctrica. Elías no sabía qué diablos pretendía esa mujer, pero había algo en su mirada que no encajaba con la imagen de la comandante despiadada que el imperio proyectaba. La forma en que lo observaba no era fría ni calculadora. Era intensa, inquisitiva y peligrosa. Pero antes de que pudiera seguir cuestionándola, una luz roja parpadeó en el panel de seguridad de la estación. Un aviso que Elías había programado él mismo, con códigos redundantes para evitar falsas alarmas. Firma térmica múltiple. Aproximación rápida. Sin identificación imperial. Elías dio media vuelta y corrió al puesto de control. Sirena lo siguió sin decir una palabra, pero ya con la mano sobre su arma. «¿Qué es eso?», preguntó ella, sin perder la calma. «Cazarrecompensas», respondió él mientras tecleaba. «No tienen autorización imperial, pero saben que valgo más que una estación entera». «¿Cuántos?». «Al menos 3 naves. Una ya se acopla. Están entrando». Sirena no preguntó más.
En su rostro apareció algo que Elías no había visto hasta ese momento: concentración total. No estrategia desde una silla de mando, sino reacción de guerrera. De cazadora. El sonido metálico de una escotilla siendo forzada retumbó por la estructura oxidada. Gritos en lenguas mezcladas resonaron por los pasillos. Blasters rasgaron el aire. «Toma cobertura», ordenó Sirena, sacando una pistola de energía negra y pesada que parecía tener vida propia. «No me des órdenes», murmuró Elías, pero se cubrió detrás de un panel de soldado al mismo tiempo que disparaba. Los intrusos entraron con violencia. Uno, con casco cromado y visor rojo, fue alcanzado por un disparo de Elías y cayó sin emitir un sonido. Otro, enorme, con placas incrustadas en el cuerpo, se lanzó contra ellos a la carrera. Sirena se movió con fluidez perfecta. Se giró sobre una sola pierna, disparó directo al punto débil en la axila del gigante y lo derribó antes de que siquiera la alcanzara. Elías se quedó un segundo observándola. No con miedo. Con asombro. «¿Qué?», dijo ella, sin mirarlo. «Nada, solo me sorprende que sigas viva. No sobreviví tanto tiempo porque fui decorativa en el trono». El combate fue corto pero brutal. Dos cazadores más intentaron flanquearlos, pero Sirena se adelantó con tal ferocidad que Elías pensó, por un instante, que ella disfrutaba la lucha. Un disparo suyo atravesó la pierna de uno, el otro huyó antes de que su arma cargara por completo. Cuando el eco de los disparos desapareció, solo quedaron los cadáveres, el olor a ozono quemado y el jadeo contenido de ambos. «¿Siempre es así contigo?», preguntó Elías, con las manos aún temblando. «No. A veces es peor». Elías la miró. Sus labios estaban apenas separados, el pecho subía y bajaba con lentitud, pero sus ojos, esos ojos aún lo observaban con esa mezcla de análisis y deseo que lo tenía desconcertado. «Podrías haberme entregado justo ahora. ¿Por qué no lo hiciste?». «Porque mientras luchábamos juntos, me di cuenta de algo». «¿Qué?». «Que no estoy aquí por deber. Estoy aquí porque quiero saber cómo terminas esta historia. Quiero estar dentro de ella». Hubo un silencio cargado de electricidad. Y por primera vez, Elías bajó por completo su arma. «No sé si eso me tranquiliza o me asusta más». Ella se acercó. Un paso lento. Otro. Sin armas alzadas. Solo ella. El rostro manchado por una gota de sangre que no era suya. La respiración aún agitada. Pero sus labios se curvaron ligeramente. No en burla. En algo casi humano. «¿Y tú, Elías? ¿Por qué no me disparaste cuando tuviste la oportunidad?». «Porque cuando vi que tú tampoco lo hacías, me di cuenta de que el juego había cambiado». «¿Y ahora?». «Ahora no sé en qué estoy metido. Pero tampoco quiero salir». En el techo agrietado de la estación, una fuga de energía lanzó chispas que iluminaron sus rostros. Durante un momento no fueron fugitivos, ni comandante e ingeniero. Fueron dos almas empujadas una hacia la otra por una fuerza que ni la guerra ni el imperio podían controlar. Y lejos de ellos, en las sombras de la galaxia, otros ya sabían que la comandante no había cumplido su palabra. La cacería recién comenzaba. La estación ya no era segura. Tras el ataque de los cazarrecompensas, Elías y Sirena pasaron las siguientes horas desmantelando lo esencial, recogiendo herramientas, datos codificados y lo poco que aún servía de esa ruina flotante. No dijeron mucho, pero el silencio no era incómodo. Era una tensión densa, viva, como si el aire entre ellos vibrara. La nave de escape, una cápsula modificada por Elías, apenas tenía espacio para dos. El interior estaba lleno de pantallas improvisadas, cables colgando y una cama de emergencia colocada donde antes iba el compartimento de carga. Cuando cerraron la escotilla tras ellos, fue como sellar un destino que ya no podían revertir. Él se sentó frente a la consola y activó los sistemas de camuflaje. La cápsula se despegó con un zumbido suave, perdiéndose en la negrura del espacio hacia un destino oculto. «¿A dónde vamos?», preguntó Sirena, recostada contra la pared, con los brazos cruzados. «A un planeta sin nombre en los archivos imperiales. Lo encontré hace años, cuando trabajaba en mapas estelares ocultos. Tiene oxígeno, refugio natural y no hay rastro de presencia civilizada. Es perfecto para desaparecer.
¿Tú siempre haces esto? ¿Qué cosa? Desaparecer. Apagar la galaxia como si no existiera. Solo cuando me está buscando gente que quiere matarme o entregarme por una luna brillante. Sirena soltó una risa suave. Sonaba real. Sonaba como algo que no había salido de ella en mucho tiempo. Tienes una forma extraña de hacer que me sienta menos culpable por haber puesto precio a tu cabeza. Elías giró el rostro hacia ella. No pareces muy arrepentida. No lo estoy. Al menos eres honesta. Solo contigo. No sé por qué. Durante el salto, no hablaron más. El zumbido hipnótico del motor los envolvió en una especie de calma inesperada, como si ambos supieran que no habría muchas más oportunidades como esa. Al llegar, el planeta era incluso más hermoso de lo que Elías recordaba. Una selva espesa de árboles fluorescentes, con ríos cálidos que brillaban como mercurio bajo la luz pálida de 3 lunas. Desde el cielo, parecía un paraíso. Pero los sensores mostraban tormentas magnéticas, lluvias ácidas ocasionales y bestias de gran tamaño moviéndose en la oscuridad. No era un refugio. Era un lugar para sobrevivientes. Sirena descendió sin quejarse. No preguntó nada. Solo caminó junto a él, en silencio, mientras montaban un pequeño refugio bajo las raíces huecas de un árbol gigantesco. A la distancia, criaturas extrañas ululaban entre los arbustos, pero no se acercaban. Esa noche, cuando la lluvia comenzó a caer, ambos se refugiaron bajo la lona térmica. La proximidad era inevitable. El espacio era mínimo. El calor de sus cuerpos, necesario. Sirena estaba recostada, mirando el techo improvisado, pero su mirada no estaba allí. Estaba lejos. En algún recuerdo que no compartía con nadie. ¿Por qué un ingeniero se mete en una base imperial solo para robar información? Preguntó finalmente. Elías dudó. Pero sus ojos se encontraron en la oscuridad, y por alguna razón decidió contarle. Porque vi algo. Algo que el imperio planeaba hacer. Un protocolo de exterminio selectivo para ciertas colonias humanas. Yo ayudé a diseñar parte del sistema de transmisión de datos. No sabía lo que cargaban hasta que vi el código completo. Entonces entendí. Iban a borrar planetas enteros sin dejar rastro. ¿Y crees que yo no lo sabía? No lo sé. Pero tú no eras la que firmaba los informes. No aparecías en las reuniones donde los números eran más importantes que las vidas. Pero llevé naves a esos sectores. Quizás por eso no me mataste. Sirena cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo distinto en ellos. Vulnerabilidad. Cuando te vi por primera vez, en las grabaciones, me pregunté cómo alguien sin entrenamiento podía hacer lo que hiciste. Y ahora lo entiendo. Porque no eres un soldado. No sigues órdenes. Tú simplemente haces lo que crees correcto. ¿Y tú, Sirena, por qué estás aquí? Ella tardó en responder. Pero cuando lo hizo, fue como un susurro. Porque contigo, dejo de ser parte de algo que ya no creo. Dejo de fingir. Contigo me siento real. Elías no respondió. Solo extendió una mano. Ella la tomó sin pensar, como si hubiera esperado ese gesto desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron. Y así se quedaron. 2 fugitivos. 2 enemigos del imperio. 2 desconocidos que empezaban a entenderse demasiado bien. Mientras la lluvia golpeaba el techo del refugio, sus cuerpos se acercaron más. No fue un beso inmediato, ni una caricia forzada. Fue una pausa larga. Una mirada sostenida. El momento antes de algo inevitable. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, no fue por deseo momentáneo, sino por la necesidad de aferrarse a algo que valiera la pena en medio de tanta oscuridad. En ese rincón perdido del universo, sin banderas ni órdenes, se pertenecieron por primera vez. El amanecer en aquel planeta era diferente. No había cielo azul, ni sol dorado. Solo una luz tenue, verdosa, que se filtraba entre las hojas translúcidas de los árboles colosales. Un vapor constante flotaba sobre el terreno húmedo, haciendo que todo pareciera un sueño suspendido. Sirena abrió los ojos antes que Elías. Observó su rostro mientras dormía, la forma en que respiraba, la tensión que aún no lo abandonaba del todo,
como si incluso el descanso fuera un acto de vigilancia. Ella no se movió. Solo lo contempló, con una mezcla de admiración y algo que ya no podía negar: ternura. Él no era como los hombres que había conocido en el Imperio. No luchaba por gloria, ni por rango. Luchaba por algo que ella creía extinto: la justicia. La verdad. Y esa convicción lo hacía más fuerte de lo que cualquier soldado genéticamente mejorado podría llegar a ser. Pero el momento no duró. Un zumbido agudo, tan alto que hizo vibrar las hojas de los árboles, se extendió por el aire. Los sensores que Elías había instalado marcaron presencia hostil. No una nave de reconocimiento. No un cazarrecompensas aislado. Era una flota. Pequeña. Letal. Imperial. Sirena se levantó de golpe, al mismo tiempo que Elías abría los ojos y ya estaba moviéndose. ¿Cuántos?, preguntó él, ya en la consola portátil. 3 naves de asalto clase Escorpión. Una lanzadera táctica. Una señal imperial prioritaria. Corvaal. Elías se quedó quieto. ¿Baal? ¿El ejecutor? Sirena asintió sin decir palabra. Su rostro se endureció. El sudor frío ya le recorría la nuca. Corvaal no era un comandante cualquiera. Era el arma viviente del Imperio. Cuerpo parcialmente reconstruido, mente afinada solo para la caza. Cuando él aparecía, era porque el Imperio ya no quería negociar. Quería aniquilar. No había redención tras su llegada. Solo cenizas. Sirena cargó su blaster de energía con movimientos precisos. Elías conectó la red de trampas improvisadas que había distribuido en la zona: campos de pulsos magnéticos, proyectores de niebla y explosivos direccionales camuflados con barro. No podemos enfrentarlos de frente, dijo él. Tampoco podemos huir. La nave de escape no soportará otra entrada en atmósfera. Entonces tendremos que hacerlos perder tiempo. Hacerles creer que aún estamos aquí, mientras yo trato de reactivar el generador central de salto. Tal vez podamos abrir un túnel cuántico, aunque sea inestable. Sirena lo miró por un instante. No como comandante. No como estratega. Como mujer. Si no lo logramos, quiero que sepas algo, dijo ella con la voz tensa. Lo que viví contigo fue lo más auténtico que he sentido en toda mi vida. Elías respiró hondo. Entonces no moriremos hoy. El primer impacto sacudió la tierra. Las naves descendieron como bestias de metal, abriendo cráteres con sus patas al aterrizar. Desde la colina podían verse los soldados desplegándose en formación, cubiertos con armaduras negras. Pero al frente, caminando solo, estaba él. Corvaal. Más alto que cualquiera, con la mitad del rostro cubierto por una máscara de combate. Sus pasos no hacían ruido, como si el mundo no se atreviera a protestar ante su presencia. Elías Calderón, resonó su voz en los altavoces. Estás acusado de alta traición. Ríndete y tal vez tu muerte no sea dolorosa. Elías apretó los dientes. ¡Qué generoso! Comandante Sirena Valques, continuó Baal. Te ofrecí respeto. Lealtad. Y tú elegiste desobedecer. Este será tu final. Sirena apuntó desde la distancia y disparó. El proyectil dio en su pecho, y se desvió como si hubiera golpeado una barrera invisible. «Maldita sea», susurró. Baal levantó una mano y con un solo gesto ordenó el avance. El bosque se encendió con fuego cruzado. Las trampas de Elías explotaron una tras otra, derribando soldados, bloqueando caminos, distorsionando señales. El caos reinó por unos minutos. Pero era solo el principio. En medio del humo, Baal avanzó como si el mundo ardiente a su alrededor fuera una brisa. No disparaba. Solo caminaba directo hacia ellos. Sirena se adelantó, escudo activado, cuerpo tenso. Elías gritó su nombre, pero ella no se detuvo. El choque fue brutal. Baal la golpeó con una fuerza que la arrojó varios metros contra el tronco de un árbol. El impacto fue tan fuerte que el aire tembló. Elías corrió hacia ella, blaster en mano. Disparó sin pensar. 1, 2, 5 veces. Pero los disparos rebotaban en el escudo de energía de Baal como gotas de lluvia sobre acero.
Entonces Elías hizo lo impensado. Corrió hacia él. No con armas. Con un puñado de granadas energéticas que había reconfigurado como pulso de implosión. Las activó en el último segundo y se las pegó directamente en el pecho, mientras gritaba. ¡Ahora! Sirena, aún con dificultad para respirar, pulsó el detonador remoto. La explosión fue cegadora. El mundo se deshizo en luz y ruido. Cuando el humo se disipó, Baal estaba en el suelo. No muerto, pero sangrando. Vulnerable. Sirena se arrastró hasta Elías. Él tenía una herida profunda en el brazo, pero sonreía. «Te dije que no moriríamos hoy», murmuró, jadeando. Ella lo abrazó sin palabras, cubriéndolo con su cuerpo, mientras los cielos comenzaban a llenarse de nuevas señales. Tal vez más naves. Tal vez esperanza. Tal vez el principio de otra guerra. Pero en ese instante, en esa selva maldita, solo se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. El humo todavía se elevaba entre los árboles cuando Elías abrió los ojos. Dolor, sí, pero también algo más, vida. Sirena estaba sobre él, protegiéndolo con su cuerpo herido. Su rostro tenía manchas de sangre seca, el cabello enredado por ramas y ceniza, pero en sus ojos solo había alivio. «Sigues respirando», dijo ella con voz rasposa. «Aparentemente sí. Pero creo que perdí parte del brazo o de mi dignidad. No estoy seguro cuál duele más». Ella rió suavemente. Luego lo ayudó a incorporarse, con cuidado. Ambos se tambalearon como si cada músculo estuviera hecho de piedra. Pero estaban juntos. Y Baal ya no caminaba. El ejecutor seguía allí, derribado. Inmóvil. Su máscara de combate hecha pedazos. Elías se acercó con cautela, blaster listo, mientras Sirena lo cubría. No hacía falta. Corbaal respiraba, pero apenas. Su pecho subía y bajaba con lentitud artificial. Había sido derrotado. No por fuerza bruta. Por ingenio. Por osadía. Por algo que el Imperio jamás entendía hasta que era demasiado tarde. «Míralo bien», murmuró Sirena. «Esta es la cara del Imperio cuando pierde el control». «No la olvidaré», respondió Elías. «Pero tampoco voy a matarlo». «¿No? No vale la pena. Él es solo un arma. La verdadera amenaza sigue allá afuera». Sirena asintió. Ya no era la mujer que se sentaba en el trono táctico de una flota de guerra. Era algo nuevo. Algo libre. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos en reparar lo que quedaba del generador de salto que Elías había escondido en una caverna cercana. Había quedado dañado en la explosión, pero no destruido. A medida que lo reconfiguraban, Sirena lo observaba en silencio. Cada movimiento de sus manos. Cada línea de código que escribía con los labios apretados. Era imposible para ella no sentir algo más profundo. Más fuerte que cualquier orden. Él le había demostrado que se podía luchar sin odio. Que se podía vivir sin cadenas. «¿A dónde saltaremos cuando esté listo?», preguntó ella mientras un rayo de luz atravesaba la bóveda natural de la caverna. Elías la miró. «A¡donde tú quieras». Sirena bajó la mirada por un segundo, como si aquella libertad la abrumara. Luego sonrió, una sonrisa diferente. No la de una comandante calculadora. La de una mujer que ya no tenía miedo. «Entonces no quiero un planeta con política. Ni alianzas. Ni puertos comerciales. ¿Y qué quieres? Un lugar donde nadie nos conozca. Donde podamos construir algo desde cero. Donde tú puedas seguir reparando cosas y yo pueda aprender a dejar de destruirlas». Elías se acercó y la tomó de la mano. Sus dedos encajaban perfectamente, como si ya hubieran hecho esto miles de veces en otra vida. «Tengo las coordenadas. Un mundo fuera de toda ruta conocida. Selvas, lagos, minerales y paz. ¿Tiene lunas? 3. Entonces vamos». Activaron el generador juntos. El salto no fue perfecto. Se sintió como si el espacio mismo se estirara hasta romperse. Pero cuando emergieron al otro lado, no había flotas, ni amenazas, ni señales de nadie. Solo un cielo de tonos violeta,
un océano que brillaba como cristal y montañas lejanas cubiertas por niebla dorada. Aterrizaron sin apuro. No corría el tiempo. No había urgencias. Solo una nueva vida que los esperaba, virgen de todo. Construyeron una pequeña cabaña con sus propias manos. Él con sus planos y herramientas, ella con fuerza y disciplina. Rieron, sangraron, se frustraron y lo lograron. Día tras día, tejieron una rutina. Pero no una rutina de guerra, sino de amor. De trabajo compartido. De silencios que no pesaban. Por las noches, miraban las estrellas desde el techo de su refugio. A veces ella le contaba historias de batallas que ahora parecían cuentos lejanos. Él le hablaba de la tierra, de cómo eran los mercados en Quito, del olor del café recién molido en una plaza pequeña. Y cuando se quedaban en silencio, era para escuchar sus latidos sincronizados, sin miedo a lo que pudiera venir. Una mañana, cuando el cielo se tiñó de azul por primera vez en semanas, Elías salió y encontró a Sirena sentada en una roca, observando el horizonte. Pensaba en algo, dijo ella sin girarse. ¿Qué? Que el imperio me ofreció galaxias enteras. Y aún así, lo único que quiero es esto. Él se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. ¿Y esto qué es? Oh. El beso que compartieron fue lento, profundo, lleno de verdad. No era un adiós. Era un comienzo. Y así, en un rincón perdido del universo, una comandante imperial y un ingeniero fugitivo construyeron su propia galaxia. Una sin guerra. Una sin reinos. Una solo suya. Porque a veces, lo más valioso del universo no necesita precio. Solo necesita ser elegido. Fin.